Y nosotros somos salvos por la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Con solo hecho de creer en el sacrificio cruento de la cruz del Calvario. Amén. Amén. Ahí el Señor nos sanó, nos salvó, le damos la vida eterna Sí, amén. Gloria a Dios. Restauró. y nos dio un nombre que Amén. es sobre todo nombre, Amén. Amén. ante el cual todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tendrá que doblar Amén. Gloria a ante la Dios. majestuosidad del Eterno. Sí. Siga, hermano. Y nos hizo nacer a la vida espiritual por la palabra de verdad, para que podamos ser para su gloria como primicias de su cosecha. Santiago se pudo referir a su propia generación de creyentes cuando él se refiere a primicias. Algunos han especulado en esto aún más, al decir que Santiago tiene en mente una redención más amplia entre las criaturas desconocidas de Dios, de la cual nosotros somos las primicias de esa redención más amplia. Santiago 1, capítulo 1, versículos 19 y 20. Le amo, por favor. Por esto, mis amados hermanos, Quiero que no le preste atención a esto. todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia Pronto de para oír, Dios. tardo para hablar y más tardo Para airarse. para airarse. Porque la Pronto ira del para oír, tardo para hablar y más tardo Para para airarse. airarse. Todo hombre debe ser Pronto para oír. Tardo para hablar y tarde para y más tardo y más tarde para airarse. airarse. Para enojarse. Pronto para oír, tardo para hablar y más Y tardo más para tarde para airarse. airarse. Así, gloria a Dios. Porque ahí están las tres secuencias. Amén. Cuando el hombre escucha algo, Así es, sí. o sea, no seamos tan comunicativos, hermanos. Amén. Comuniquemos lo que verdaderamente edifica. Ujú. ¿Sabía usted, hermano? Sí, dele duro, dele. Pues tardos por ahí. Y más tardos Para ir para a airarse. irnos. Prontos para oír, hermano. Eso sí. Todo, ¿sí o no? Aunque no nos convenga. Prontos para oír. No, espera, déjame escuchar, a ver, aquí están. Que están murmurando. Sí, hermano. Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para qué, mire, tardo para airarse, ¿por qué? Porque en la ira, en la ira Sí. del hombre No obra, No obra la de Dios. justicia de Dios. no Sí, hay así es. justicia, Así o es. sea, no hay presencia de Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Sí, así es. Oye, hermano, Te enojas. Léamelo y otra vez, brillas. Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra. en la ira del hombre, En la ira Sí, del hombre me faltó no ahí, obra sí. la justicia de Dios. en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que Dios está ausente de ese evento. Ujú. Ahí no está. Así es. Hermano, necesitamos mucha teología para esto, hermano. A ver, dígame usted, hermano. No. Ustedes que son teólogos, díganme. No, hermano. Ya tuvimos suficiente teología. Es un poquito de sentido común. Sí, amén. Es un poquito de sentido común. El resto lo pone el Señor, hermano. Amén. Un poquito de disposición de parte nuestra. Prontos para oír, Tardos para hablar. tardos para hablar y mucho más tardos Para airarse. para airarse, o sea, para actuar. Así es. Adelante, mi hermano. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado para ser tardo Oiga, para... a la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad. De Dios. Oiga, la tentación y la bondad de quién? De Dios. De Dios. Debemos de tomar especial cuidado para ser tardo para airarse, debido a que nuestra ira no cumple
la justicia de Dios. O sea, no obra. No obra. La justicia de Dios en la ira del hombre no obra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere destruir al hombre Así es. cuando está siendo desobediente. Porque cuando el hombre se aira, ¿quién está trabajando ahí? Satán. No habrá otro por ahí. Hermano, si no estamos con Dios, entonces ¿con quién estamos? Amén, en el otro lado. Amén. Porque en la mitad no hay nada. No. Ajá, así es. El que no está conmigo, Está contra mí es. dice la Amén. Ajá. Gloria a Dios. Sí. Que no es con palabra. nosotros, Entonces, no es hermano, para nada. pensémoslo. Pensémoslo, porque a veces nosotros nos agarramos como cualquier mundano, hermano. Sí, amén. Oiga, hermano, Amén. imagínese, usted cuesta la sangre del cordero Amén. y se manifiesta como un diablo, hermano. Entonces, ¿cómo es, hermano? Así es, amén. Amén. Gloria a Así Dios. es, amén. O sea que la sangre de Cristo no tiene virtud. Claro que sí. Amén. Tiene Amén. virtud para sanar, para salvar. Amén. Y tiene virtud para controlar nuestro carácter cuando se lo cedemos a Él. Así es, amén. Gloria Gloria a a Dios. Amén. Gloria a El Dios. hombre que se aparta de Dios Sí, amén. Gloria a Jesús. no quiere que el Señor tome control de su carácter, ¿no? Sí, amén. Y que lo bendiga y que le multiplique. No, por favor. Siga, hermano. Nuestra ira siempre defiende simplemente nuestra propia agenda. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Podemos aprender cómo ser tardo para airarse al aprender primero el ser pronto para oír Ahí y está. tardo para hablar. No, es que usted me dijo eso. No, 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 no. Hermano, a veces malinterpretamos las cosas. ¿no? Cuando dice pronto para oír, es que Él requiere su total atención para lo que tú vas a escuchar, para procesar de acuerdo al Espíritu de Dios. Prontos para oír. Y cuando el hombre es pronto para oír, es tardo para hablar. Así es, amén. Y mucho más tardo para airarse. O sea que no se aira, hermano. No, pero es que usted me dijo que, no, hermano, tal vez se escuchó mal. No, 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 yo sé lo que escuché. Wow. ¿Y quién lo saca de ahí, hermano? Sí, pues. Sí, pues. Ahora yo soy el malo, pues. No, hermano, es mi concupiscencia. Fui seducido a hacer y hablar lo que no debía hablar. Ujú. Seducido. Sí, 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 sí. Gloria, así es, así es. O sea que estamos paira, estamos mal. O estamos con Cristo, o qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a entregar las armas, el machete, las piedras, todo. Vamos a entregar todas las armas para que el Señor trabaje con nosotros. Sí, amén. Amén. Porque estamos llenos de argumentos. Es que usted no sabe quién soy yo. Y hermano, no es que usted a mí no me conoce. Tiene toda la razón, hermano. No lo conozco. Mucha de nuestra ira y enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Así es. Pronto para oír es una manera de estar centrado en los demás. Tardo para hablar es una manera de estar centrado en los demás. O sea, en los demás. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Oiga, por lo cual desechando toda inmundicia, pensamientos y cosas y desechando toda malicia toda y toda inmundicia inmundicia, ¿no? y abundancia de malicia, Y abundancia de malicia. recibid No con solamente tiene malicia, sino tiene bastantica. abundancia de malicia. Tiene bastantica de esa. ¿oye? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oye, hermano, yo creo que más bueno no puede ser. eso, Ujú. hermano.
Inmundicia y abundancia de malicia. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios, debemos de estar desechando toda impureza, apartándola lejos de nosotros. Bien, ahora le vamos a pisar los callos al diablo. En el nombre de Jesucristo. Sí, amén. Léame, por favor, lo que acabo de leer. Inmundicia y abundancia de malicia. Escuche bien. Probablemente... Permítame un momento. Vamos a leer esto. Y quiero que usted vaya procesando lo que vamos a leer hasta donde dice nosotros. Quiero que usted lo lea y quiero que lo escuche, porque algo va a pasar ahí, hermano. Siga. Inmundicia y abundancia de malicia. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios. Oiga, a la luz de la naturaleza de la tentación, y esa y cambia totalmente el sujeto de la información, de la conversación, y la bondad de Dios. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir a la luz de la naturaleza de la tentación. No se le olvide que somos tardos para hablar, prontos para oír, tardos para hablar y mucho más tardos para actuar. Pero aquí no está pasando eso. Probablemente tiene en mente una manera impura. Hermano, pero usted me está diciendo que yo soy pecador. Pues sí. Entonces, ¿qué? ¿Ya somos cuerpos celestiales o qué? No, hermano, todos, mientras habitemos este tabernáculo terrestre, estamos propensos a pecar. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir. Probablemente. No está diciendo que la tiene. Existe un alto porcentaje de probabilidad. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios. Estamos con nuestros pensamientos causándole tristezas a Dios. Así como estoy escuchando. No lo estoy maquillando, pero se lo estoy poniendo de la manera más sencilla para que lo podamos entender. Porque a veces pensamos lo que no debemos pensar. Eso solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Sí, hermano. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. En contraste con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir, haciéndolo con mansedumbre, un corazón enseñable. La palabra implantada de Dios, esta palabra nos puede salvar en nuestra situación actual y para la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos preservará en un mundo impuro. Oiga, la pureza de la palabra de Dios nos preservará el espíritu en un mundo impuro. Oiga, hermano. O sea que nosotros estamos viviendo en un mundo de impurezas, de pecado, de maldad, pero Él preservará nuestro espíritu. Amén. Léamelo, por favor, otra vez. En contraste con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir, haciéndolo con mansedumbre, un corazón enseñable. O sea, ajustado al Espíritu de Dios. La palabra implantada de Dios. Esta palabra nos puede salvar en nuestra situación actual y para la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos preservará en un mundo impuro. O sea, en este mundo lleno de pecado y de impurezas, el Señor siempre
va a tener un remanente fiel, gente que tenga el corazón de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo al corazón de Dios. Siga. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo sin rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 26. Hermano, quiero que estos versículos los tengamos muy, muy en cuenta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque me gustaría que ustedes lo guardaran en su Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Amén. Amén. Guárdelos en su corazón, apréndanos, hermano. Sí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es el engañarte a ti mismo. Léalo otra vez. El estar cómodo. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es el engañarte a ti mismo. Esa es una nueva. No le podemos echar la culpa al diablo, porque entonces el diablo todo esto siempre está trabajando con nosotros. No, hombre, somos gente espiritual. El problema es que nosotros en un momento determinado nos desconectamos del Espíritu de Dios. El trabajo, una preocupación, no tiene que ser indiscutiblemente el diablo, sino algo. Pero siempre debemos tener en mente las palabras del Eterno. Sí, amén. Las palabras escritas. Si el Señor nos hubiese dicho a nosotros, se van a aprender esta palabra. Este mes les voy a enseñar Génesis. El otro mes le voy a enseñar Apocalipsis. Y después le voy a enseñar Primera de Corintios. Ay, Señor, pero ¿y ahora cómo hago? Si no tengo nada escrito, todo lo tengo que tener acá. Hermano, ni siquiera teniéndolo escrito, estamos mal, hermano. ¿Usted no cree, hermano, que estamos un poquito así como medio caídos con el Señor? Amén. Claro que sí. Si el Señor nos dijera a todos nosotros aquí, quiero que estudien el Génesis, porque dentro de 8 días les voy a hacer un examen. Lo primero que le vamos a decir, Señor, pero es que nuestra mente no es tan privilegiada como para guardar todo el libro de Génesis aquí. Y cuando sea, denos un par de capítulos o cualquier cosa, hermano. Pero tanto. Pero para echar cuentos somos bravos, ¿sí o no? Y hablamos, hermano, y no sabemos de dónde nos salen tantas palabras. Vamos a una reunión y dejamos callados a todo el mundo. ¿O estoy equivocado? Sí, estoy equivocado. Somos el centro de atracción. Oiga, yo quisiera hablar como ese señor habla.
O como esa señora, si esa señora cómo habla. No ha dejado hablar a nadie. Sí, pues. Es que ella es cristiana. Hermano. Sí. O sea que estamos mal representados. Necesitamos al Señor, ¿no? Amén. Sí, sí, ¿verdad? En el mundo antiguo era común para las personas el escuchar a un maestro, pero si tratabas de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces eras llamado un discípulo de dicho maestro. Hacedores, no solo oidores. Jesús utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca y la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida y la eternidad. Mateo 7, 24 al 27. Siga, hermano. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira a un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien en su vida. Considera su rostro natural. La antigua palabra griega traducida a considera tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Santiago se está refiriendo a las personas. ¿Sabe lo que es un escrutinio, no? Es una... Es algo bien meticuloso. Es un estudio más profundo, ¿no? Más profundo. Santiago se está refiriendo a las personas que dan un escrutinio cuidadoso a la palabra de Dios y se les podría tener como verdaderos expertos de la Biblia, pero al fin no resulta en hacer una persona saludable. Se ve en el espejo para hacer algo, no solamente para admirar la imagen. Aún así, un cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenar los hechos que él no usará. En síntesis, acá, en lo que estábamos tratando, en el escrutinio cuidadoso, nosotros tenemos que ver, retener y procesar. Ser prontos para oír, tardos para hablar y mucho más tardos para reaccionar, para actuar. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que usted sea tan grosero. Se va a golpear, hermano. Usted, uy, yo no quiero ver eso. ¿Y por qué no lo puede ver? Porque de pronto es tentado y seducido. ¿Sí? Es por eso. Pasa una mujer alta, con una abertura hasta por aquí. Usted. No hay necesidad de hacer eso. Esa mujer tiene una gran necesidad. Pero usted, en cambio de verle la necesidad, ve otras cosas. Sí. La mujer está necesitada. Atención. Sí, no, digo por eso. Entonces, ¿qué hace uno? Y no es que sea uno extremadamente religioso o muy buen cristiano, no. Vemos la necesidad de las personas. La gente se viste así porque quiere llamar la atención. Pero si alguien le dice
algo, es capaz de que lo cachetea, ¿no? Porque es un atentado contra la integridad de la pobre mujer. Si usted le va a decir, señora, mire, se le rompió el vestido. Le va a decir, ¿y a usted qué le importa? Sí, pues. Ese no es su problema. No, hermano. Entonces tenemos que orar. La cuestión de la oración es algo muy delicado, muy delicado. Siga, hermano. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Pero si estudiamos la palabra de Dios atentamente y la hacemos, persevera en ella, entonces seremos bienaventurados. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, en el antiguo lenguaje griego, la palabra para mira atentamente habla de un examen penetrante. Así que la persona aún se agachará para tener una mejor vista. A pesar de que Santiago expresa el hacer, él no descuida el estudiar la palabra de Dios tampoco. Debemos de buscar en la palabra de Dios la perfecta ley, la de la libertad. Esta es una manera maravillosa de describir la palabra de Dios. Esta libertad tiene doble significado, porque la libertad que Dios quiere, Él nos hizo libres para comunicar la palabra. O sea, si usted va a un lugar y usted no tiene libertad para hablar del Evangelio, algo está pasando, hermano. Porque me imagino que en toda reunión social deben haber 1, 2 o 3 evangélicos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que yo me acerque a este evangélico y yo le diga, Dios le bendiga? ¿Usted también es evangélico? Sí. Porque le diga tal vez del servicio secreto. Sí, hermano. Entonces ya somos 2. Se identifica conmigo, ya no se siente solo. Siga, hermano. Esta es una manera maravillosa de describir la palabra de Dios. En el nuevo pacto, Dios nos revela su ley, pero es una ley de libertad, escrita en nuestros corazones transformados por el Espíritu de Dios. Amén. Santiago 1, capítulo 1, 26 y 27. ¿Qué dice? Amén. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refiere su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ejemplos de lo que significa el ser un hacedor de la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, eso ya lo leímos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, la verdadera religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino por hacerla. Una manera de hacer la palabra de Dios es aquel que refrena su lengua. Si alguno se cree religioso, en la antigua lengua griega, religioso es una palabra que nunca se utilizó en un sentido positivo en el Nuevo Testamento. Santiago aquí la usa en alusión a alguien que es religioso, pero que en realidad no está bien con Dios. Y esto es evidente debido a que él no refrena su lengua. La religión de tal es vana. Tu caminar con Dios es vana si no se traduce en la manera en la que vives, en la que tratas a los demás. Muchos son engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su caminar con Dios. Ahí, permítame un momentito. Quiero, con respecto a lo que acaba de hablar el hermano,
acerca de la religión, tengo que hacer tengo que acotar algo más. Por ejemplo, ustedes ya conocen esto, ¿no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí lo conocen, no? ¿Se acuerda que esta es la carrilera de un tren? Esta es la teología. Y este otro carril es la religión. La teología es una ciencia. Esto es equivalente a ciencia. Y la religión, el equivalente es una práctica. Esta palabra viene del griego religios. Religio es. Religios. Entonces, ¿qué es la teología? La teología es la ciencia. Teología, ¿no? Teología. Teos es Dios. Tratado. Y esto es tratado. Bien. Ahora, ¿qué es la religión? La religión es una práctica. ¿Qué vamos a practicar? El tratado de Dios, la ciencia de Dios. Léame otra vez lo último que le iba a ir, ¿no? Porque quiero... Porque ahí mencionó una palabra, religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros, la verdadera religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino por hacerla. Una manera Ahí de... está. Ahí está. No La sé. religión no es mala, porque la religión nos conocen a nosotros como religiosos, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué somos religiosos? Porque practicamos la palabra de Dios. Porque viene del verbo del griego religar, que es practicar. Entonces, por eso, muchas veces uno no puede emitir un concepto a priori sin saber el trasfondo de la misma palabra. Hay que tener sumo cuidado también. Sí. Ok. La religión de tal es vana. Tu caminar con Dios es vana si no se traduce en la manera de la que vives y en la que tratas a los demás. Muchos son engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su caminar con Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un verdadero caminar con Dios se muestra a sí mismo de maneras simples y prácticas. Ayuda a los necesitados y se mantiene a sí mismo sin mancha de la corrupción del mundo. Ok, ahí está bien. Ah, no, ya no. La otra es la última. La religión pura y sin mácula delante de Dios es de gran peso. Una religión pura y sin mácula a los ojos de ¿Qué los es hombres. mácula? Sin mancha o mácula. Sin mancha, sí. A los ojos de los hombres, la cual no es sin mácula delante de Dios, sin mancha del mundo. Del libro de Génesis, Lot es un ejemplo de un hombre que fue manchado por el mundo. Él empezó viviendo hacia Sodoma sin tener en cuenta el clima espiritual del área debido a la prosperidad del área. Eventualmente él se... Permítame explicar eso. Cuando se fueron a dividir las tierras, Lot y Abraham, Lot tomó las llanuras. Lo más próspero. Sí, porque aparentemente era lo más próspero. Y al otro le tocó las montañas. Dijo, bueno, pues me dejaron, lo voy a recibir. ¿Y qué pasó ahí? Siga. Empezó viviendo. Él empezó viviendo hacia Sodoma,
sin tener en cuenta el clima espiritual del área debido a ¿Quiénes habitaban ahí, no? la prosperidad del área. Eventualmente él se movió a la ciudad pecaminosa y se convirtió en parte del liderazgo de la ciudad. El resultado final fue que Lot perdió todo y por poco no se salvaba. Amén. Corrió la esposa. Enormemente les agradezco su tiempo, hermanos, y también su paciencia, hermanos.